Muy buenos días, maestros, alumnos y directivos. Quiero darle la más cordial bienvenida a una conferencia más del cuarto ciclo de conferencias de Ciencias Sociales. Aprovecho la oportunidad para presentar a las autoridades que nos distinguen con su presencia en este presidio. La maestra Diana Margarita Rodríguez Moncada, en representación del maestro Alejandro Galván Ramírez, director de nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. El profesor Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. También nos acompaña el licenciado Francisco Valdés Treviño, miembro de la Sociedad de Historia y conferencista del día de hoy. Como invitados, contamos con la presencia del licenciado Raúl Collins Treviño, tesorero de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Contamos con la presencia de la maestra Marta Irene de los Santos Isaís, esposa del licenciado Francisco Valdés Treviño. Muy bien. Al maestro Gerardo Merla Rodríguez, expresidente de la Sociedad de Historia. Miembros de la Sociedad de Historia, maestros de las diferentes preparatorias que nos visitan y que nos están viendo a través de internet, alumnos presentes de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, así como los compañeros que también nos ven a través de internet. Cedo el micrófono al profesor Arturo Delgado Moya para que nos dé su mensaje. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Una vez más, la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística participa de este ciclo de conferencias organizados entre la Rectoría de la Universidad de Nuevo León y la Sociedad de Historia a estudiantes y profesores de preparatoria que llevan en sus programas de estudio temas relacionados con la historia de México, en este caso siglo XX. Queremos destacar que para el señor rector, doctor Jesús Arce Rodríguez, ha sido muy importante este ciclo de conferencias donde los jóvenes reciben una información sobre historia de México, sobre personajes, una información que puede también tener elementos de interpretación de los hechos históricos. Ello para que nuestros jóvenes tengan primero el conocimiento y segundo la posibilidad de entender el pasado de México, su historia, sus héroes, sus símbolos, sus acontecimientos trascendentes y de esta manera entender lo que pasa en la actualidad. Una forma de traducir el conocimiento histórico en convicciones respecto del pasado de la historia mexicana es justamente a partir de estas pláticas que se ofrecen en todas las preparatorias y que llega vía internet a todos los jóvenes y profesores de la universidad que llevan estas materias. Así pues, hoy el licenciado Francisco Valdés Treviño, que tiene una trayectoria importante en la vida universitaria, pero también en la vida diplomática, nos va a hablar justamente de un tema que estamos seguros que aquellos jóvenes estudiantes que dentro de los programas de intercambio cultural que tiene la universidad con otras universidades, con otros países, se van a dar cuenta lo que significa la presencia de México en el extranjero. Así pues, deseamos a ustedes que se aprovechen estas pláticas, estas conferencias que hoy se da en el MUNE, Museo del Noreste,
para que aprovechen también recorrer algunas áreas de exposición de pinturas, de esculturas. La Rectoría quiere que ustedes reciban información histórica, pero que también tengan un acercamiento a la obra de arte. Y creo que esto es un acierto que compartimos y que lo estamos haciendo cada 8 días de aquí hasta fines de noviembre, para que todos los jóvenes tengan oportunidad presencial como es ustedes, pero también virtual cuando es a través del Internet, donde nos pueden estar viendo en este momento en preparatorias, en facultades, en todo el estado de Nuevo León. Así pues, deseamos que ustedes aprovechen estos cursos, que les sirva para su formación intelectual y que en este futuro inmediato de universitarios tengan el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro por sus palabras. Invitamos a los miembros del Presidium a tomar lugar adelante, por favor. Nosotros pasamos allá, maestro, usted se queda aquí. ¿Aquí? Donde Sí. pueda la plata. Voy. Bueno. Y ahorita voy a leer el currículum del licenciado Francisco Valdés Treviño, el conferencista del día de hoy. El licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de Nuevo León. Diplomado en Historia Constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, Alvine Christian College, 1965. Estudios de posgrado en Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Santiago de Chile, 1966. Diplomado sobresaliente en Dirección de Administración Pública, Instituto de Administración Pública en España, 1981. Profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la preparatoria número 1. Ha dictado conferencias en la UNAM, en la Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Oviedo, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad de La Habana, en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad de Monterrey, en la Universidad Regiomontana y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Agregado cultural de la Embajada de México en Venezuela, agregado cultural en la Embajada de México en Cuba, consejero cultural en la Embajada de México en España. Libros publicados: Textos sobre problemas económicos y sociales de México. Alfonso Reyes, diplomático, Universidad Autónoma de Nuevo León, ediciones especiales, México, 1997. La diplomacia mexicana, Cancilleres y Embajadores de Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2001. Y actualmente es vicepresidente de la Sociedad y presidente de la Comisión de Admisión en la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León. Demos una bienvenida al licenciado Francisco Valdés Treviño. Gracias. Jóvenes estudiantes, me da mucho gusto venir a conversar con ustedes, porque la mayor parte de mi trabajo docente en la universidad fue precisamente con estudiantes preparatorianos. Y dije, no se me salió, dije deliberadamente, vengo a conversar con ustedes, porque no quiero hablar nada más yo. Generalmente se acostumbra que el que da una plática, después los asistentes, el público, formulan las preguntas. Vamos aquí a cambiar el sistema. Si en la medida en que yo vaya hablando a ustedes les surge una duda y quieren una aclaración, por favor, como en los salones, inmediatamente levanten la mano para inmediatamente tratar de responder a su pregunta. ¿Me expliqué? ¿Sí? Porque si no, si nos esperamos hasta el final, hay el peligro que se les olvide lo que iban a preguntar. Mejor así, de lo que estemos hablando, si les surge alguna duda de lo que digo, les sugiero que inmediatamente levanten la mano. ¿Sí? Pues todos nosotros, ustedes, por ejemplo, no vivimos solos. Tenemos relaciones. Ustedes todos tenemos, desde luego, una relación con nuestros familiares. Pero ustedes también tienen relaciones con sus familiares, desde luego, con sus compañeros, con sus maestros, con sus amigos, con sus compañeros de equipo en la práctica de los deportes. En fin, todos tenemos relaciones humanas. Bueno, pues no solamente las personas tenemos relaciones, los países también tienen relaciones entre sí.
No existe un país que no tenga relaciones. ¿Por qué? Porque es necesario y permanente que los países estén colaborándose mutuamente. Ningún país puede vivir aislado. Entre los países tienen relaciones en materia económica, científica, tecnológica, educativa, cultural. El tema de esta conversación es la política exterior mexicana. ¿Cómo se puede definir? ¿Qué es la política exterior mexicana? Son las acciones que ejecuta México en relación con los demás países, ya sea directamente o a través de relaciones de organismos internacionales como la ONU, por ejemplo. Ustedes han oído hablar de la ONU, ¿verdad? La Organización Nacional, la Organización Universal de las Naciones. Pero dichas acciones entre los países no se hacen improvisadamente. Particularmente México tiene una base de principios para ejercer las acciones. ¿Cuáles son esos principios? La autodeterminación de los pueblos. Esto es, que cada pueblo, cada país sea independiente y que sus decisiones las tomen ellos mismos. La no intervención de otros gobiernos en nuestros asuntos. Nuestros asuntos los resolvemos los mexicanos. Los gobiernos extranjeros no tienen por qué meterse con nosotros. La solución pacífica de las controversias. En efecto, a veces tenemos diferencia con otros países, pero no por eso nos vamos a ir a la guerra inmediatamente, sino que hay que encontrar una solución a las diferencias con otros países pacíficamente. La prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones jurídicas internacionales. La igualdad jurídica de los países, es como los seres humanos. Tenemos igualdad ante los tribunales, ante los juzgados, hombres, mujeres, pobres, ricos, etcétera. Bueno, también ante la ONU, ante la UNESCO, etcétera, los países somos iguales. Otro principio es la cooperación para el desarrollo. Nosotros necesitamos mucha cooperación con otros países que nos pueden instruir mejor a nuestra juventud, como a su vez muchos extranjeros vienen a estudiar a México. Y otro de los principios es muy importante, la lucha por la paz. Sobre todo, luchar por la paz. Estos principios no fueron creados por una persona, ni por varias personas. No se inventaron así, vamos a hacer los principios y los escribieron, no. Estos principios son resultado de nuestra historia de México. Son resultado de las acciones que ha tenido que enfrentar México a lo largo de su pasado. Por ejemplo, el de no intervención. Fue sostenida por don Benito Juárez durante la defensa que hizo México de la invasión francesa cuando nos quisieron imponer a Maximiliano de Habsburgo. No aceptó Juárez esa intervención. Ahí nació el principio de la no intervención de los extranjeros en nuestro gobierno. Don Venustiano Carranza, en un informe que dio, ya ven ustedes que los presidentes rinden informes, en 1918 proclamó en ese informe que todos los países son iguales, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía. Ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro país. Todos deben someterse estrictamente al principio universal de no intervención. Ningún individuo debe pretender una situación mejor que los demás ciudadanos del país. Esto es, voy a poner un ejemplo, un norteamericano que viva aquí en México no puede invocar sus leyes. Si vive aquí en México, tiene que sujetarse a las normas mexicanas. Así también nosotros, si uno de nosotros se va a estudiar a los Estados Unidos o a trabajar en los Estados Unidos, ya no podemos invocar o defendernos con las leyes mexicanas. Debemos respetar las leyes de los Estados Unidos porque ahí vivimos o ahí trabajamos. Pero a final de cuentas, todos nuestros principios se basan en nuestra soberanía.
Hay dos decisiones del siglo pasado que son muy importantes en nuestra política exterior. La primera de ellas fue la emisión de la doctrina Estrada, en la cual se proclaman los principios de autodeterminación de los pueblos y la no intervención de los extranjeros en los asuntos nacionales. Eso fue idea de don Genaro Estrada, por eso la doctrina lleva su nombre, la doctrina Estrada. Don Genaro fue secretario de Relaciones Exteriores en 1930, cuando el presidente de la República era el ingeniero Pascual Ortiz Rubio. El otro acontecimiento que prueba que México defiende su soberanía y que no admitimos la intervención extranjera, se inició en los años 30, cuando los trabajadores de las empresas petroleras que estaban en México hicieron reclamos de sus derechos, que les aumentaran el salario, mejor trato. Todas las empresas petroleras eran extranjeras. Les presentaron una demanda laboral, las juntas de conciliación y arbitraje y hasta la Suprema Corte de Justicia tomó la decisión les dio la razón a los trabajadores, les dio la razón a los obreros, y los patrones debían de cumplir con sus peticiones. Pero los patrones extranjeros no hicieron caso de lo que dijo la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el presidente de la República expropió el petróleo y todas las industrias petroleras. ¿Por qué? ¿Por qué les expropió las industrias petroleras? Porque no hacían caso de nuestras leyes, y si estaban aquí deben hacer caso de nuestras leyes. Ya saben ustedes seguramente que el presidente que hizo esa expropiación fue el general Lázaro Cárdenas. México ha aportado muchas cosas a la política internacional. Voy a mencionar algunas. México creó el Tratado para la Desnuclearización de América Latina y el Caribe. Se conoce también con el nombre del Tratado de Tlatelolco, porque en aquel entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba en el barrio que se llama Tlatelolco. ¿Qué quiere decir esta desnuclearización de América Latina y el Caribe? Que ningún país de América Latina y el Caribe puede tener plantas nucleares, armas nucleares, ni siquiera puede transportar armas nucleares por su territorio o por sus aguas. Esto fue aprobado por todos los países de América Latina y el Caribe, y la idea fue del gobierno mexicano de Luis Echeverría. Además de que fue aprobado por todos los países de América Latina y el Caribe, firmaron de acuerdo también los Estados Unidos, la Unión Soviética. La idea surgió cuando era esta del Tratado de Tlatelolco. La idea surgió cuando era presidente de la República el licenciado Adolfo López Mateos. El gestor principal de este tratado fue don Alfonso García Robles, que recibió en 1982, o sea, años después, recibió el Premio Nobel de la Paz, el único mexicano que ha recibido el Premio Nobel de la Paz. También en México se creó la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. La creó el licenciado Luis Echeverría Álvarez cuando fue presidente de la República. Vamos a hacer un pequeño intermedio mientras entran los compañeros. Adelante, están en su casa. Espero que no lleguen tarde a sus clases, lleguen a tiempo. Al cabo no les vamos a preguntar la clase aquí en primera fila.
Para los jóvenes que acaban de llegar, rápidamente les digo que el tema es la política exterior de México. Cómo son nuestras relaciones con los demás países, de que ningún país puede estar aislado en el mundo. Entonces México tiene muchas relaciones, ya han llegado ustedes un poquito tarde, ya adelantamos algo de eso, pero continúo. Como les decía, que el licenciado Luis Echeverría Álvarez, siendo presidente de la República, creó la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, o sea, de los países. Este documento de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Países fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas, o sea, la ONU, el organismo que asocia a los países de todo el mundo. Ese documento mexicano fue aprobado por todos los países. También México tuvo la idea en los 80s, a finales de los principios de los 80s, de crear el Grupo Contadora. ¿Quiénes integraban ese Grupo Contadora? Colombia, Costa Rica, Panamá y México. Se creó para evitar guerra entre Honduras y El Salvador, otros países centroamericanos. Se llamó Contadora porque Colombia tiene una islita que se llama Contadora. Pues ese grupo de Contadora, donde México llevaba una buena voz, evitó que nuestros países hermanos, Honduras y El Salvador, tuvieran una guerra entre sí. México tiene representaciones en los organismos internacionales más importantes. A ver, ¿alguno de ustedes sabe de algún organismo internacional importante? ¿Alguno? Yo lo he mencionado aquí ya varias veces. ¿Cuál? La ONU, ¿verdad? Muy bien. Pues la ONU se fundó en San Francisco el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron 51 países los primeros miembros y entre ellos, obviamente, se encontraba México. Actualmente la ONU tiene 193 países asociados y su sede está en Nueva York. Otro organismo importante es la OEA, Organización de Estados Americanos. Asocia nada más a los países de toda América. Otra muy importante y muy relacionada con nosotros es la UNESCO, la Organización Nacional de Estados para la Educación y la Cultura, UNESCO. Su sede está en París. Ahora, esto de política exterior de México no solamente son principios, tienen que hacerse prácticos por los ciudadanos. Esto ha hecho que se destaquen personajes mexicanos porque han fomentado las relaciones internacionales y han logrado tener ellos en lo personal un reconocimiento internacional. Voy a mencionar algunos. Jaime Torres Bodet. Don Jaime Torres Bodet primero fue secretario de Educación en 1943-46 y después en 1958-64. Repito, fue secretario de la Educación. También fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 1946 a 1948. Pero además, y esto hay que destacarlo mucho, fue el director general de la UNESCO, ese organismo que les hablaba yo, de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Jaime Torres Bodet, mexicano, fue presidente de ese organismo. La sede está en París. Y Torres Bodet no lo propuso México, lo propuso Francia para que fuera el presidente de la UNESCO y los demás países estuvieron de acuerdo. Otro mexicano que ha tenido que tuvo una excelente función, una excelente importancia en los organismos internacionales fue don Luis Padilla Nervo. Padilla Nervo fue presidente de la Asamblea General de la ONU, ese organismo que tanto hemos mencionado y que repito, es el organismo internacional más importante.
pues Luis Padilla Nervo fue presidente de la Asamblea General de la ONU de 1951 a 1952. Y para ser presidente de la ONU hay que ser reconocido y votado por la gran mayoría de los integrantes de ese organismo. También fue secretario de Relaciones Exteriores de México. Otro que ya mencioné, lo repito otra vez, don Alfonso García Robles, que creó el Tratado de Tlatelolco, fue delegado de México cuando se constituyó la ONU en San Francisco. Fue secretario de Relaciones Exteriores en 1975-76, embajador en varios países y, repito, sobre todo para los jóvenes que acaban de llegar, este mexicano Alfonso García Robles recibió el Premio Nobel de la Paz en 1982, el único mexicano que ha recibido Premio Nobel de la Paz. Otro mexicano que se ha distinguido en la política internacional es el licenciado Bernardo Sepúlveda Amor, hijo de regiomontano. Fue secretario de Relaciones Exteriores de 1982 a 1988. Actualmente es magistrado de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda. La Suprema Corte Internacional de Justicia. Ahí está un mexicano. Y el último que menciono, José Ángel Gurría, fue secretario de Relaciones Exteriores de 1994 a 2001. Actualmente es el secretario general de la OCDE. ¿Qué es eso de OCDE? Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París. La cooperación y el desarrollo económico de todos los países del mundo. Pues el presidente es un mexicano. Un fenómeno muy característico de México y que ha dado lugar a que tengamos muy buenas amistades con muchos países, es que nuestro país ha otorgado, concedido asilo a muchos habitantes, a muchos ciudadanos de América Latina y de España. ¿Qué es el asilo? No es el asilo de ancianos como aquí se utiliza, este asilo tiene otra concepción. Un ciudadano que por sus ideas es perseguido por su gobierno puede buscar asilo. ¿Y en dónde busca asilo? En nuestras embajadas. Voy a decir varios casos. Bueno, el asilo puede ser diplomático o territorial. Diplomático es cuando el que es perseguido se mete a la embajada y la embajada lo recibe. Y territorial es cuando de plano el perseguido entra a territorio de otro país y se le da asilo. Eso es un asilo territorial. Voy a mencionar los casos más notables que registra la historia de cómo México ha concedido asilo. La Guerra Civil en España, que empezó en 1936, provocó que miles de españoles vinieran, miles de españoles vinieran a México asilados, porque el general Francisco Franco derrocó al gobierno republicano de España y persiguió a todos los que eran republicanos. Generalmente las dictaduras como la de Francisco Franco generalmente persigue a los que se le oponen, pero son generalmente pensantes, intelectuales, gentes que razonan, son perseguidos. Pues recibimos a miles de españoles. Se vino la inteligencia española, se vino a México y eso nos hizo un gran bien. Y México les hizo mucho bien a ellos, puesto que les salvó la vida a ellos y a sus familias. Y llegaron muchos españoles, tantos llegaron que se fundó en la Ciudad de México la Casa de España. El primer presidente de la Casa de España fue un regiomontano, don Alfonso Reyes. Esa Casa de España era una casa de educación, de cultura. Se cambió el nombre y ahora se llama el Colegio de México,
que quizás hayan ustedes oído hablar de él, es la institución académica de mayor importancia en el país, el Colegio de México. Muchos de esos españoles asilados los recibimos aquí en Monterrey, y específicamente los recibimos en la Universidad de Nuevo León. Yo era un estudiante cuando fue eso, hace poco tiempo. No, era un estudiante cuando vinieron los asilados españoles. Y entonces en la escuela de verano que tenía la universidad, muchos conferencistas fueron de esos asilados españoles. Poetas como don Pedro Garfias, filósofos como José Gauss, abogados, vinieron muchos abogados, Antonio Martínez y Martínez. Muchos de los libros que llevábamos en la Facultad de Leyes en aquel entonces eran de esos autores españoles. La inteligencia huye del país, de su país, cuando hay un dictador, porque si se quedan, los matan. Otro caso en que dimos asilo, cuando en Cuba el gobierno de Fulgencio Batista perseguía también a los opositores. Vinieron decenas de cubanos a asilarse en México, entre ellos Fidel Castro. De Chile vinieron en 1973 cientos de perseguidos por el dictador general Augusto Pinochet, que dio un golpe militar en contra del presidente Salvador Allende. La inteligencia chilena salió de su territorio huyendo de la muerte y muchos se vinieron a México. En Argentina también, en 1976, una junta militar derrocó a la presidenta Estela Martínez de Perón y puso como presidente a un general, al general Rafael Videla. Ahí, como en Chile, nuestra embajada recibió a muchos asilados. Nuestras embajadas se han caracterizado, y cito Chile y España y Argentina principalmente, porque han recibido cientos de asilados con estos golpes militares. No había cupo para tantos asilados. Una embajada pues tiene su personal, pero recibe a esas gentes y hay que darles comida y a ver dónde se duermen, dónde se acuestan. Y a veces las embajadas no tienen recursos, el gobierno mexicano tiene que mandarle recursos para esos gastos extraordinarios. ¿Por qué se van a refugiar a la embajada? ¿Por qué creen ustedes que se vayan a refugiar a una embajada? A ver, se escucha todo. Exacto. ¿Por qué? Porque la embajada de México es territorio mexicano y no puede entrar el ejército chileno, digamos, ni la policía chilena siquiera puede entrar. Entonces, ahí están los asilados. ¿Y cuándo salen y todo eso? ¿Van a vivir toda la vida en la embajada? La embajada entonces gestiona ante el gobierno un salvoconducto. Voy a poner el caso de Chile. A lo mejor pongo Argentina. Le voy a decir por qué Argentina. Bueno, porque el embajador que le tocó ese golpe militar y que recibió a muchos argentinos, entre ellos un expresidente de Argentina, ese embajador es un nuevo leonés, todavía vive, Roque González Salazar. Él salió de la Facultad de Leyes aquí, fue rector de la Universidad de Nuevo León y era embajador en Argentina cuando recibió a todos los asilados. ¿Puede haber excepciones para ser refugiado o asilado? No, debe haber un motivo que justifique el asilo. Sí, porque si no, pues pueden entrar un sinvergüenza también, ¿verdad? Si ya para que entre un asilado ahí, la decisión del embajador debe ser resultado de un examen, no examen descrito, un análisis de la persona. Y como esos golpes militares fueron públicos, pues ya se sabía quienes ya sabían quiénes eran los líderes demócratas, pues ya se sabía que llegaban gente conocida, diplomáticos, líderes políticos conocidos, ¿verdad? Entonces les daba asilo. Pues les decía entonces, ¿cómo salen ellos? Se les pide, el gobierno mexicano, la Embajada de México le pedía, voy a seguir con el caso de Argentina, le pide al gobierno argentino un salvoconducto para sacarlo del país.
el gobierno argentino a veces se batalló, daba el salvoconducto y se llevaban en un camión a un avión que México había enviado, se vendía del avión y vámonos hasta acá. Y llegaban acá sanos y salvos. Eso, en muchos casos, eso pasó en España, repito, en Chile, repito, en Argentina. Ya que llegamos a esto de las embajadas y a lo que otorgamos asilos, que es reconocida la acción que ha hecho México en muchas ocasiones a favor de los nacionales que son perseguidos por las dictaduras militares. México se representa ante el extranjero a través de sus embajadas y sus consulados. Las embajadas representan a México ante el país donde se encuentra cada una de ellas. Debe proteger los intereses de nuestro país, crear, mantener y promover las relaciones comerciales, culturales, educativas, entre México y el país en que se encuentre la embajada. Los consulados tienen otras funciones. Los consulados tienen como funciones el proteger los intereses de los mexicanos, expedir pasaportes, expedir visas, documentos sobre el estado civil de las personas. Ellos, los consulados, no hacen acciones políticas como sí hacen las embajadas. Actualmente, México tiene en el mundo 75 embajadas. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tan poquitas? Digo, hay 200 países en el mundo, ¿por qué nada más 75? Bueno, porque hay algunas embajadas son concurrentes. Que voy a poner un ejemplo. Entre Francia y España hay un país muy chiquito que casi nadie conoce ni de nombre, se llama Andorra. ¿Alguien conocía Andorra? ¿Había oído Andorra? Bueno, está entre España y Francia. Pues bien, el embajador de México en España es concurrente en Andorra, o sea, también es embajador en Andorra, pero reside en Madrid. Bueno, como ese caso hay muchos, sobre todo en África y en Asia. Aquí en América no, tenemos embajadas en todos los países, ¿verdad? Igualmente, tenemos, hablando de consulados, tenemos 67 consulados en el extranjero. A ver, ¿quién me dice en qué país tendremos más consulados? Los Estados Unidos, ¿verdad? Y vamos más adelante, y de dentro de los Estados Unidos, ¿en qué estado de Estados Unidos hay más consulados mexicanos? En Texas, ¿verdad? En Texas. Mucha gente cree que trabajar en el cuerpo diplomático es pura elegancia y pura cosa suavecita. No, es de mucho trabajo y de muchos compromisos. Nuestros cónsules en McAllen, en Laredo, en San Antonio, en Austin, en Dallas, en Houston, batallan mucho para defender a los mexicanos, y las embajadas también. Ahora bien, así como tenemos 75 embajadas, tenemos en el exterior, aquí en México hay 75 embajadas de otros países. Estados Unidos, casi todas las de América, toda América y toda Europa. ¿Por qué? Porque hay correspondencia, ¿verdad? Si tenemos una embajada en Italia, pues es lógico que Italia tenga una embajada también en México, Por eso es la misma cantidad de embajadas nuestras y las que están en nuestro país. También, por ejemplo, el de Andorra. El embajador de Andorra en México es el embajador de Andorra en los Estados Unidos, pero es concurrente con México. También tenemos consulados extranjeros aquí en el país. Son 67 también. Cuba. Nosotros en Cuba tenemos un consulado nada más.
en la embajada. Cuba tiene 4 consulados en México. Uno en Cancún, otro en Mérida, otro en Monterrey, otro en Veracruz. Estados Unidos tiene 9 consulados en México. Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Monterrey, Nuevo Laredo, Nogales y Tijuana. España tiene 2 consulados, uno en Guadalajara y otro en Monterrey. Pues bien, toda nuestra política exterior ha sido bien vista, bien recibida en el extranjero. Nuestra política es reconocida como una política que defiende los principios que mencionamos al inicio de esta conversación. Quiero comentarles ahora, por último, el respeto y la amistad que en el extranjero se tiene a México. Fíjense ustedes cómo hemos recibido reconocimiento del exterior. Nosotros, los mexicanos, no le pusimos a Benito Juárez el calificativo de benemérito de las Américas. No fuimos los mexicanos. Fue el gobierno de Colombia. El Congreso de Colombia emitió un decreto declarando a don Benito Juárez benemérito de las Américas. Eso fue el 2 de mayo de 1865. Todavía vivía don Benito Juárez. ¿Qué mayor ejemplo de admiración y de respeto a México y a don Benito Juárez en lo personal calificarlo de esa manera? Es un calificativo que forma parte prácticamente del nombre de don Benito Juárez. En la ciudad de Caracas, Venezuela, existe una gran avenida que se llama México, pero grande, ancha. Por cierto, ayer o antier hubo elecciones en Caracas, ¿verdad? Antier. Bueno, la gran avenida esa se llama México. Hay un monumento a José María Morelos y Pavón. Hay otro monumento a don Benito Juárez y otro monumento a general Lázaro Cárdenas. O sea, un representante de la Guerra de Independencia, Morelos, un representante de la Reforma, don Benito Juárez, y un representante de la Revolución, el general Lázaro Cárdenas. En Cuba existe un bello, céntrico y gran parque llamado Parque de la Fraternidad. Ahí se encuentran un busto de don Miguel Hidalgo y Costilla y otro de Benito Juárez. También en La Habana existe una plaza que lleva el nombre de Lázaro Cárdenas y en esa plaza se encuentra un busto de dicho personaje. En la Avenida de los Presidentes, en La Habana, hay una estatua de don Benito Juárez. En otro parque ubicado en una importantísima avenida, que es la Quinta Avenida, se encuentra una estatua de Emiliano Zapata. En el centro del barrio llamado La Habana Vieja, existe la Casa de la Cultura que se llama Benito Juárez. Fue inaugurada en 1988. Además, seguramente ustedes ya saben que el cubano es un pueblo musical, pues tiene una estatua ¿de quién creen? Ustedes son de esta nueva generación, de Agustín Lara. Hay una estatua de Agustín Lara. En un pueblito de pescadores que se llama Batabanó, la Casa de la Cultura de Batabanó en Cuba se llama Juventino Rosas. Seguramente han oído hablar de Juventino Rosas, que fue el compositor del vals Sobre las Olas. Espero que hayan oído hablar de él, que hayan escuchado el vals. Bueno, pues, ¿por qué le pusieron el monumento? Por la admiración que le tenían y porque ahí falleció Juventino Rosas.
La Casa de la Cultura se llama así y además le hicieron un monumento. En cuanto a España, acuérdense que hablé mucho de los asilados españoles que tuvimos aquí, ¿verdad? En la ciudad de Santander se encuentra una plaza de grandes dimensiones que lleva el nombre de México y en el centro está colocado un monumento a don Benito Juárez donde está inscrita su famosa frase. ¿Cuál frase? Así es, así dice en ese monumento en Santander. En la biblioteca de la Universidad de Santander hay un busto del gran escritor mexicano nacido en Monterrey. ¿Quién será? Alfonso Reyes, muy bien. En Madrid, en el llamado Parque del Este, se localiza un gran hemiciclo erigido a la memoria de don Miguel Hidalgo y Costilla y en homenaje a la independencia de México. Fíjense, acuérdense que se levantó en armas Miguel Hidalgo y Costilla contra España. Pues eran los que nos dominaban, tenían su virreinato aquí. Bueno, pues España ahora tiene, aquel que dijo mueran los gachupines, don Miguel Hidalgo, pues tiene un monumento a Hidalgo y a la independencia de México. En un importante parque ubicado en el centro de esa ciudad, de la ciudad de Madrid, llamado Parque del Retiro, el pasaje más importante, el pasaje principal del parque se llama México. Ahí también está ubicado el busto de un cantante mexicano que es de las viejas épocas, Pedro Vargas. También en Madrid, en el famoso barrio de Lavapiés, se admira una estatua de Agustín Lara. ¿Por qué Agustín Lara? Porque Agustín Lara creó el famoso Chotis Madrid y que hace mención del barrio de Lavapiés. Pues ahí le pusieron una estatua. En el más importante centro cultural de Madrid, llamado Ateneo de Madrid, se encuentra un gran busto de Alfonso Reyes. Y en la residencia de estudiantes, ahí vivieron Federico García Lorca y otros famosos escritores españoles, se encuentra también una placa conmemorativa de Alfonso Reyes. Y en el último domicilio que tuvo Alfonso Reyes en Madrid, también hay una placa que da constancia de que ahí vivió don Alfonso Reyes. Pero mención especial y aparte merece la admiración y respeto que se tiene en España al general Lázaro Cárdenas. A ver, ¿por qué creen ustedes que admiren mucho y quieran mucho al general Lázaro Cárdenas? Por los asilados, exacto. Él recibió a miles de los miles españoles que vinieron a tener asilo aquí. Entonces, tiene una estatua enorme en el barrio llamado La Vaguada, porque precisamente en un acto de política exterior, Lázaro Cárdenas abrió las puertas de México a todos los perseguidos por la dictadura de Francisco Franco. Al respecto, y quizás el mayor y más contundente testimonio de la gratitud de España a nuestro país, lo constituyen las siguientes palabras pronunciadas por el príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias es el hijo del rey de España, va a ser el próximo rey de España. Durante una ceremonia celebrada el 22 de octubre de 1999 en el Teatro Campo Amor de la ciudad de Oviedo, dijo lo siguiente: en España no olvidamos la deuda de gratitud que hemos contraído con el pueblo mexicano que acogió con generosidad y cariño a nuestros emigrantes y a los exiliados de la guerra civil. Todo esto que he dicho al final, compañeros, amigos, no es más que resultado de la política exterior de México. Lo que hemos hecho en el mundo, lo que han hecho nuestros presidentes, salvo Vicente Fox,
lo que han hecho nuestros presidentes a favor de los habitantes de los demás países. Sí, Vicente Fox, pues, come si te vas. ¿Se acuerdan? Eso no se hace. Y les cuento un antecedente que no traía escrito, pero un poco lo viví. No es la primera vez que pasaba eso, pero hay maneras de tratar las cosas. Hubo una vez una reunión en Yucatán, en donde era América Latina y América y el Caribe. Y el entonces presidente de Estados Unidos dijo que si iba Fidel Castro, él no iba. Fidel Castro no vino, pero no se le habló por teléfono para decirle, oye, no vengas, porque o vienes, pero comes y te vas. No, para eso están las embajadas, para eso están los secretarios de Relaciones Exteriores, para tratar los asuntos delicados con cortesía y con diplomacia, con estilo. Se le dijo secretamente a don Fidel no quiso crear problema, no vino. Pero a los 2 o 3 meses se le invitó a una reunión con el presidente de México en Cancún, y luego el presidente de México, José López Portillo, fue a visitar La Habana. Así se hacen las cosas en la diplomacia. Cuando se pone muy difícil, hay que tener habilidad para resolver el problema. Por eso, jóvenes amigos, yo quedaría muy satisfecho si se llevan ustedes la idea de que una de las cosas buenas de México que tenemos es nuestra política exterior, es nuestra diplomacia. Decía don Alfonso Reyes que hacer diplomacia es hacer amigos. Bueno, nosotros tenemos muchos amigos. Espero haber sido diplomático con ustedes y que sean mis amigos. Gracias. Ahora, en confianza, ¿alguna pregunta? Nada, bueno. A ver, aquí hay una compañera. Sí. Nomás no me preguntes los años que tengo. Aparte del tema, ¿nuestra política interior es tan buena como nuestra política exterior? Mejor toco el bar sobre las olas. Pues mira cómo estamos dentro del país. Mira qué manera de actuar de los partidos políticos, de los liderazgos. En cambio, en el exterior. Ahora sí, bueno, hay que decir esto, ni modo. Es una desgracia que tenemos. Lamentablemente, ahorita México es famoso en el exterior por malas razones, ¿verdad? ¿Otra pregunta? ¿Un comentario? ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias y que tengan mucho éxito en sus carreras. Agradecemos mucho al maestro Francisco Valdés Treviño por su enriquecedora conferencia, y con esto damos por concluido la conferencia del día de hoy. Adelante sigue un recorrido, un turístico, o bueno, una visita guiada al museo. Gracias. Una fotografía, por favor, con el maestro.